Buenas tardes a todos. La idea de esta sesión, pues como se acaba de comentar ahora, es un poco poner en la mesa y en debate el papel, sobre todo de la tecnología del coche eléctrico, y ya que me toca moderar a mí esta mesa, pues también hablar un poco del papel que puede jugar el material en la transformación de la energía para este coche eléctrico y, por tanto, a partir de aquí, entablar esta discusión importante que hay en el momento entre lo que es el híbrido, que tiene capacidad de transformar y generar esta energía, o el coche eléctrico, que depende directamente de la energía que ya veremos a ver de dónde ha de venir. Por tanto, sin más, yo directamente ya presento la ponencia de Oriol Guillermí Rovira, ingeniero industrial, miembro de la subcomisión de automoción del colegio y experimentado en vehículos eléctricos e híbridos. A partir de la ponencia que él hará, lanzaré un par de preguntas a la mesa y en torno a estas preguntas se establecerá el debate, y para el debate pues contamos con Ignasi Vilallosana, director gerente de World Sensing, Pep Bartres, responsable de MovePoint, Pau Noy, creo que no ha venido todavía, Miguel Aguilar, consejero delegado del Instituto de Estudios de Automoción, y yo mismo, Javier Peña, que moderaré la mesa. Por lo tanto, cuando quieras, Oriol, puedes empezar. Bueno, en principio la presentación va con este esquema que representa la ciudad de Barcelona y el esquema de y uno de sus congestas típicas hacia las 10 de la mañana. Bueno, vemos vemos todo el esquema de tránsito que viene definido, que tenemos una red de sensores que nos permiten captar dónde hay retenciones, dónde hay más congestión, dónde hay menos. Pero en ningún caso el conductor recibe esa información en tiempo real y mucho menos permite tomar el tipo de decisiones adecuadas para mejorar la fluidez. En todo caso, se cambiarían semáforos o demás, pero esto tiene que ver con la gestión del tráfico antes que con la gestión del vehículo eléctrico híbrido. O sea, un vehículo eléctrico generará las mismas congestiones que hay actualmente. Esto no va a cambiar. Habrá 10.000 vehículos, pues serán 10.000 vehículos que van a hacer tapón también, pero simplemente no van a echar humo en ese momento. Pero no va a cambiar nada más. Eso es una de las cosas que tenemos que concienciarnos. Que el vehículo sea eléctrico, sea diésel o sea gasolina, no cambia el espacio, no nos va a cambiar nada. Simplemente va a cambiar la fuente de energía que vamos a usar en este caso. Yo soy usuario de vehículo, tengo un vehículo híbrido y sigo con la línea porque creo que reduzco la polución y en tanto que puedo uso el transporte público. Pero soy consciente de que uso un espacio y ese espacio lo estoy usando a costa de otros compañeros que me lo prestan. Luego, este es un poco el esquema de lo que voy a hablar hoy, la mejora de la movilidad, la sostenibilidad, qué mejoras propone el vehículo eléctrico híbrido y el sector automovilístico, si realmente va a hacer una innovación de ruptura o va a seguir o va a seguir haciendo pequeños pasos y mejorando continuamente el vehículo actual. Bueno, para empezar, esto es un esquema de planificación muy claro. Esto es Colorado Springs, en Estados Unidos, y es un esquema de muy baja densidad de población. Bueno, pero la movilidad está basada en vehículos. Y como vemos, las calles son muy anchas, las distancias entre domicilios son enormes. Está pensado para el automóvil. ¿Alguien piensa que esto podría ser Barcelona? No sé. Bueno, pues son modelos distintos. No podemos usar aquí el vehículo tanto como se podría usar ahí, porque hay espacio de aparcamiento, hay una zona suficiente como para transitar sin correr ningún riesgo. No obstante, tenemos que pensar siempre eso. ¿Qué modelo de ciudad queremos? Y con eso hablo también de las cercanías. ¿Vale? Entonces, a nivel de mejora de movilidad, tenemos por un lado la planificación urbana y luego tenemos unos hechos, que es lo que comentaba esta mañana María, y lo ha puesto de una forma fría y clara encima de la mesa. Dice, no queremos coches, pero queremos vender coches. Hostia.
tenemos un problema. La flota no para de incrementar, ¿vale? En los últimos 10 años hemos incrementado la flota total de vehículos de casi 20 millones a casi 30 millones. ¿Que no se venden coches? Bueno, que venga alguien y me lo diga. Y eso, Miguel, quizás nos vas a dar luego unas cuantas lecciones de esto, pero sí, se venden. Luego los tenemos que meter en algún sitio. Que yo sepa, de parking, por ahora se habla poco. Y necesitamos lugares, hubs, donde dejar el vehículo estacionado y poder circular luego en otros medios más sostenibles o acercarnos al centro de trabajo o de donde tengamos que hacer las acciones que toque. Luego, el vehículo eléctrico, ¿qué va a presentar? Pues nos va a presentar en el sitio donde esté circulando una emisión local cero. En el sitio donde esté circulando. Pero habrá un sitio donde la energía que estamos usando se tendrá que generar. Sea por solar, sea por nuclear, sea por cogeneración, sea por lo que sea. Pero se tendrá que usar un tipo de energía generada en algún otro sitio. Y eso es lo que tenemos que ser conscientes. Cuando usamos un vehículo usamos energía. Y eso es el factor. Que la emisión aquí local sea cero no significa que el vehículo sea cero emisiones. Dependerá del mix energético, del sistema de recarga que hayamos usado cuando hagamos la recarga del vehículo eléctrico. Pero la emisión va a existir siempre, siempre. Si usamos placas solares, las placas solares para instalarse, para limpiarse, para mantenerse, requerirán una energía y unos productos químicos, requerirán una polución. Tenemos que ser conscientes de eso. El vehículo eléctrico contamina cero localmente, pero externaliza la polución. Seamos conscientes también. Luego, ¿dónde hay el negocio en este tipo de vehículos? Pues puede estar en la venta del vehículo, en la carga o en el mantenimiento del vehículo este. El vehículo eléctrico, pues, y además tiene un valor residual muy elevado, porque las baterías, cuando no se pueden usar o no se puede tener una autonomía suficiente, pueden tener doble vida. ¿Dónde debo recargar el vehículo eléctrico? El vehículo eléctrico se debe recargar, obviamente, como un teléfono móvil. Cuando lo tienes, que no lo estás usando, lo vas a cargar. Entonces, normalmente el tiempo de recarga recomendados son en periodos superiores a la hora. Y con esto hay un término que acuñó un miembro de la asociación Voltur, Aleix Laiola, y lo llamó PRI, el punto de recarga inútil. Es un punto de recarga de muy alta potencia específica y que se sitúa en medio de una autopista para hacer una carga de 8 horas para poder cargar de emergencia y seguir por la autopista. El vehículo eléctrico no tiene la finalidad de circular por autopista ni de cargarse rápidamente, porque con eso uno no carga las baterías de energía, sino se las carga y le va a durar bastante menos. Acorta bastante la vida útil del vehículo, con lo cual tenemos que andar con cuidado con las cargas rápidas y el punto de recarga inútil, que se sitúa en sitios bastante complicados de acceder. Entonces, otro problema que tenemos y que supongo que nos comentarán luego son los enchufes y los estándares. El estándar que usamos aquí en España y en medio Europa es el Schuko, pero los fabricantes de automóvil no les basta con eso y quieren añadir extras de seguridad o de comunicación, con lo cual tenemos una gran disparidad de conectores, desde propios hasta 2 o 3 estándares, el MENE, que ya van a salir luego. Con lo que terminará saliendo alguien como con los teléfonos móviles, alguien de Bruselas que dirá, el estándar es este, y os lo coméis. Y eso va a ser así. Va a venir alguien de Bruselas que no tiene ni idea y va a decir, el enchufe que deberéis usar va a ser este y punto, porque no hay estándar. De hecho, tampoco no hay estándar ni en las tarjetas de recarga. Para que os hagáis una idea, entre Barcelona, Sabadell y Terrassa tenemos 14 tarjetas de recarga distintas. Y ahí queda eso, ¿vale? Porque cada cual ha usado su estándar propio. Desde RFIDs hasta tarjetas, y ninguno acepta ni monedas ni Visa, que es el estándar de todo el mundo, pero bueno. Planificación urbana. No hay en ningún sitio. Hay planificación urbanística. Es donde narices puedo meter más tocho y puedo crear más. Pero nadie piensa si esa gente que va a vivir ahí va a poder aparcar, va a poder moverse o va a poder llevar a los chavales al colegio. Y es una cosa bastante divertida. Hay planificación urbanística, pero no del espacio urbano ni del espacio de los ciudadanos. Y es una cosa bastante curiosa. Es paradoja. Una de las paradojas. Lo que decíamos del parque automovilístico, estos son datos de la ANFAC, la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Pues demuestran simplemente esto, que el parque ha aumentado desde 20 millones hasta 30 millones en 10 años y no se venden coches.
suerte. Si se vendieran... Lo que no se venden coches españoles, ¿por qué no hay? Se venden coches alemanes, coches de otras nacionalidades, japoneses, pero no se venden estos. Esto es clarísimo. Luego, hablando de movilidad, hay sistemas de gestión activa del tránsito, del tráfico, perdón, que como son el GPS con el Traffic Message Channel. El Traffic Message Channel es una señal que se envía por radio y que informaría en tiempo real al GPS y le permitiría tomar decisiones de forma inteligente y derivar por canales no congestionados al usuario. Esta tecnología se empezó a desarrollar hace quizá 7, 8 años o 10 años y realmente los GPS no lo logran integrar. No sé qué sucede o nosotros no lo usamos adecuadamente, pero es uno de los problemas que tenemos. Y la señal existe, el Traffic Message Channel se puede usar y se puede decodificar y los GPS la mayoría lo soportan. Pues ahí queda eso. Luego tenemos otras cosas que son los aparcamientos. Cuando llega el transporte tiene varias fases y una de las primeras y últimas fases es salir de un aparcamiento y llegar a otro aparcamiento. En ningún caso hay monitorización. Todavía no se ha llegado a eso. Con los aparcamientos eléctricos se habla de tener un punto de recarga y un enchufe que te diga si está disponible o no. Pero una monitorización de las plazas de parking normales todavía no hemos llegado a eso. E incluso poderlas reservar. Decir, oye, yo voy a ir ahí, me gustaría poder reservar un sitio y estar seguro que vas a llegar a ese sitio con la plaza reservada y a poderse enchufar y recargar. Eso sería genial. Luego se ha hablado también bastante, a nivel de ahorro energético, de iluminar todo con LED. La luz LED, esta luz mágica que es un díodo, que tiene problemas de disipación de calor y demás. Bueno, no se hizo ninguna prueba piloto y hay ciudades, y voy a mencionar una al azar así como Mataró, que se gastó 600.000 euros, no me van a decir que no, en cambiar todos los semáforos. Compraron unos semáforos de tan mala calidad que se fundieron todas las luces y luego terminaron cambiando pues 4, los que están más en la fachada, que se ven más, pero realmente han dado unos resultados bastante pobres en cuanto a fiabilidad. Y tener un semáforo que no es fiable pues es jugar bastante serio con niveles de seguridad. No se hicieron pruebas piloto y realmente no se ha demostrado ningún tipo ni de ahorro energético ni de ahorro de materiales, con lo cual tenemos que ir con cuidado. Igual que tenemos que ir con cuidado con otras cosas, otros gadgets que nos trae la tecnología, como pueden ser el uso de cámaras, de radares, de velocidad variable. La velocidad variable es una cosa que permite limitar el tránsito en una zona siempre que se use de forma inteligente y se gestione y se regule esa velocidad en función de una demanda, de una planificación. Si solo se cambia al azar, aleatoriamente y por tramos, o sea, tramo de 60, 80, 90, 80, 60, 60, y no hay ninguna derivación, el tránsito lo que va a hacer son simplemente un efecto acordeón. Y se va a lograr, pues eso, multar mucho y recaptar. ¿Es eso lo que se quiere? No sé. Pues se tiene que pensar qué uso se debe hacer. No obstante, es una herramienta de las más potentes que hay para generar un tráfico fluido y que sea con el mínimo de emisiones posible, la velocidad variable. Pues si se usa de forma, pues eso, inteligente, que es una cosa complicada. Entonces, ¿hacia qué modelo de ciudad y ciudadanía queremos ir? Pues ahí queda eso. A nivel de sostenibilidad, ¿qué vehículo es más sostenible? ¿Un vehículo eléctrico o un vehículo de combustión? Pues desde su extracción o fabricación hasta la chatarrería, yo hablaría de un empate técnico. O sea, no hay ningún vehículo que sea más sostenible que el otro. Problemas intrínsecos que lleva un vehículo, pues lleva un problema que antes eran de un solo tipo de acero y ahora se hacen con materiales compuestos, con muchas espumas, muchos adhesivos que no se pueden retirar fácilmente. O sea, el coche se hace como una estructura y luego se rellena con espumas y adhesivos y eso resulta francamente complicado de eliminar y de separar, con lo cual tenemos un problema en ambos tipos y además es una mezcla de muchos materiales que hace muy difícil la separación. Después, el vehículo eléctrico tiene un añadido que son las baterías. Las baterías pueden resultar a nivel de segunda vida, cuando ya no son útiles para el transporte porque no nos dan una autonomía, pueden resultar útiles como refuerzo a las energías renovables. Ya veremos cómo y hablaremos un poco más adelante.
¿Qué nos hace falta además? Dependiendo del tiempo que la recargamos, cuando recargamos una batería, nos puede dar una necesidad adicional, una sobrecarga en la red. Pues porque necesitaríamos generar pues, muchísimo más de la que la red actual es capaz de distribuir. Luego lo que tenemos que hacer es gestionar el horario en el cual recargo yo para poder minimizar los daños o la sobrecarga en red, que es otra cosa bastante inteligente. Y que, por cierto, hay muchos coches que ya creo que permiten seleccionar el horario al que uno lo quiere cargar. El punto de recarga, no, que yo sepa, que no hay interacción. No hay interacción entre vehículo y punto de recarga. Uno corta, otro corta, pero... Sí, Meneques permite la interconexión. Eso viene con el enchufe. Luego lo hablamos. Y entonces tenemos esto, que tenemos un sobredimensionamiento en general de la red eléctrica. A nivel de generación, pues durante muchos años, los años del tío Gilito, pues había muchísimo dinero y se hicieron cantidades ingentes de ciclos combinados. Las nucleares les alargó la vida útil. Se hicieron grandes parques solares y eólicos, algunos situados en sitios donde son bastante curiosos porque el consumo local es pequeño y con unas subvenciones enormes que no lo hacían sostenible de ningún tipo a largo plazo. Luego lo que hace falta es planificación energética, equilibrado y planificación energética, pero a nivel de red nacional. Y eso lo saben muchísimo los de Red Eléctrica de España, que ahora tienen muchísimos problemas y los ciudadanos todos nos vamos a tener que comer una cosa que se llama déficit tarifario, que es lo que pagamos o lo que invertimos en cosas que ahora no podemos amortizar de ningún tipo. Y nos viene dado en gran parte por los ciclos combinados que se hicieron, que se sobredimensionó brutal, y de los contratos que hay con empresas energéticas como Gas Natural, por ejemplo, del take or pay. O sea, tienes que comprar o comprar, no puedes no consumir. Y es una cosa bastante curiosa. Este es un diagrama bastante curioso que nos habla a nivel de eficiencia de las ventajas que nos supondría un vehículo eléctrico o un vehículo de combustión interna. Vemos que el vehículo de combustión interna es muy eficiente en cuanto a generación de la energía y transporte justo hasta llegar al vehículo. Mientras que en electricidad lo que tenemos es un transporte y generación bastante complicados, con un rendimiento bastante pobre. No obstante, el vehículo nos resulta bastante más eficiente el eléctrico que el de combustión. Pues con esto nos puede servir para pensar y planificar qué tipo de transporte yo quiero usar y qué tipo de energía voy a tomar como fuente. Cada país, eso sí, tiene un mix distinto en la parte de generación eléctrica, dependiendo de las hidroeléctricas, de las solares y demás, con lo cual ya hablaríamos de qué emisiones hay. Hablando de mejoras del vehículo eléctrico, la mejora número 1 para tener una implantación masiva sería lo que comentábamos de bajar el precio. Si se bajara el precio, seguro que habría más usuarios, eso seguro. Luego, otra cosa que habría sería la maduración, que el vehículo realmente no fuera en ningún caso una ruptura visual o de diseño impactante con el usuario. O sí, porque hay, por ejemplo, el proyecto de Renault, lo que quiere con el pequeño es, con el Twizy, romper con la estética de un vehículo, y realmente lo ha conseguido. O sea, ha logrado sacar las ruedas fuera de la caja del habitáculo, ha hecho muchísimas cosas. A ver qué resultado da. Pero en principio le hace falta un poco de maduración en este sentido. Y también por parte de los usuarios, porque quizá el vehículo eléctrico no tiene por qué ser la misma caja con ruedas. Quizá la gente que trabaja en el diseño nos puede echar un guante y decir, oye, pues tenemos otras ideas. No siempre la misma caja de zapato con 4 ruedas. Puede tener 3, puede tener 6, no sé. A ver. Luego tenemos un punto intermedio, que es para abatir el tiempo de recarga, que no sea tan largo, que no haga falta esperar tanto, pues podemos hacer de mientras una cosa que se llama hibridar. Usar una parte de gasolina y una parte eléctrica. Lo enchufo cuando tengo tiempo y cuando no tengo tiempo pues le alcanzo y lo lleno el depósito con una cosa estándar que existe en cualquier sitio, que lo puedo parar en gasolina y en 5 minutos lo tengo listo. Esto se llama hibridación. Existen vehículos pues de la casa Honda, de la casa Toyota y demás, pues que son bastante buenos y por ejemplo con un Prius se puede lograr eso. Con 50 litros haces 1.200 kilómetros. Y otra cosa que hay curiosa es respecto al coste de funcionamiento, que por ahora
nadie se lo mira. Nadie nunca se ha mirado cuánto le cuesta un coche al año, en función de los kilómetros que haga, de los impuestos que pague, depende del municipio también, pero en general nadie se lo mira. Y es una cosa bastante curiosa si alguien hace estudios. Esto es lo que ve Red Eléctrica de España cuando enchufa, dice, mira, esto es una semana en red eléctrica. Pues bueno, vemos viernes, hay un consumo bastante elevado, un pico, luego tenemos sábado, que baja bastante, domingo, que baja un mogollón, y luego volvemos lunes, martes, miércoles un repunte, jueves otro bajón, viernes otro repunte. Y eso es todas las semanas igual. Así cambia ligeramente durante las estaciones, pero más o menos es siempre lo mismo. Luego lo que se lograría, por ejemplo, es con un tipo de gestión inteligente, sería, por ejemplo, recargar en estos valles que hay que son nocturnos. Si lográramos recargar los coches durante estas horas y no sobrecargar estas horas que hay puntas de demanda. Vemos que llegamos a los 36 gigavatios. Pues si lográramos no recargar aquí, recargar aquí, podríamos estabilizar la red sin sobrecargarla de ninguna manera. Y por ahí irían los tiros. El vehículo eléctrico con recarga nocturna, en domicilio particular, obviamente, porque normalmente dejarlo por la calle cargando, si alguien te lo desenchufa, a la mañana siguiente no puedes ir al trabajo. Luego tenemos el coste de vehículo anual. Por ejemplo, nos miramos varios vehículos y vemos cuánto nos cuesta al año. Y vemos eso, que la gente, no sé, yo no sé si hace números, no hace números, como lo ve, pero el consumo, el precio actual del combustible está cerca del €1,50. Pues bueno, no está nada mal. Vemos los consumos que hay, yo lo encuentro barato. Tarde o temprano, si eso sube, el coste anual del vehículo se dispara en todos los tipos, excepto si vamos a vehículos de bajo consumo. Y en estos momentos consume bastante menos. Un Toyota Prius o un Honda o lo que sea consume bastante menos incluso que un scooter. Y una moto eléctrica, obviamente, es mucho mejor porque no gasta ningún tipo de gasolina y el kilovatio hora es muy barato, muy barato. O sea, la energía eléctrica todavía es muy barata y tenemos que sacar ventaja de eso. Entonces, ya atacando a la parte del sector de fabricantes de automóviles. El 100% de los fabricantes dependen, primero, de inversión extranjera y de la subvención pública. Luego, aquí en España no queda ningún centro de decisión de ninguna marca propia, pero sí quedan centros de chantaje. Oye, si no me dais 40 millones de euros este año, yo cierro y echo a la calle 600, 800, 1.000 trabajadores. Y eso es lo que nos queda aquí. Y lo tenemos que aceptar. No hay marca propia ni hay decisiones propias de ningún tipo. ¿Vale? El centro de Volkswagen está en Wolfsburg y el de Renault está en París. Y así están las cosas y lo tenemos que comer. ¿Vale? Pues una cosa que lo tenemos que... No, vamos a mejorar la flota. Vamos a hacer la flota más sostenible. Bien. ¿Qué es? Comprar coches chinos, comprar coches indios, comprar coches coreanos. Bien. ¿Eso da un negocio? No. Eso hace salir dinero del país. Pues primero lo que tenemos que pensar es qué podemos hacer y cómo podemos atraer a esas marcas o, si no, al menos tomar participación. Comprar coches alemanes no trae ningún tipo de beneficio al país. Y eso es una cosa clarísima. Pero es que ni a Cataluña ni a España en ningún sitio. Y el plan LIBE y el plan Movele y estos planes lo que hacen es esto, vamos a fomentar la adquisición de vehículos eléctricos fabricados y usted ponga el país que más le apetezca, pero español seguro que no. Luego tenemos un mercado creciente, que si hiciéramos un vehículo que se pudiera vender y tuviera exportaciones, Brasil, Rusia, India y China pues son mercados realmente crecientes, pero son básicamente gente que busca o países que buscan el consumo de vehículos propios creados en su país con sus trabajadores y pues podríamos nosotros ser desarrolladores de tecnología, ¿por qué no? Pero tampoco tenemos, porque las grandes marcas lo que están haciendo es fichar a nuestros talentos, diseñadores, ingenieros y demás. Se los están llevando, fuga de talentos esto se llama. Y es una ley de mercado. Aquí no hay futuro, ahí sí, pues la gente se va. Y es normal. Y va a tener la vida en otro país y va a generar riqueza en otro país. Que vendrán aquí cuando se retiren, quizá. Pero su vida laboral y sus contribuciones van a ir a otros sitios. Y luego, pues bueno, los beneficios del sector automóvil todos van al extranjero. Y es la última remarca de este apartado. Finalmente,
Una cosa, ¿los fabricantes de automóviles van a poseer el futuro del automóvil? Pues yo creo que no. Yo creo que no. El vehículo del futuro seguro que no va a ser ni un Nissan, ni va a ser... Bueno, un Nissan depende. Pero sí, porque es que Carlos Ghosn es muy bueno. Pero en general, las marcas, un Ford, un General Motors, un Chevrolet, no. No, sin duda. Sin duda. ¿Por qué? Porque el cambio tecnológico no espera, no es... No, aguanta, aquí. No. Van a salir fabricantes nuevos, va a salir Tesla, va a salir Quantia, va a salir Vectrix, va a salir alguien más, alguien que sabe más, alguien que está puesto en la punta de lanza y que realmente va a hacer eso. La máquina de Olivetti se terminó, se acabó, caput, desapareció. Y ahora tenemos tablets de marcas que nadie sabía ni que existían hace tiempo. O sea, le enseño yo el iPad a mi abuela y me dice, ¿y eso qué es? No es ni máquina de escribir. Lo mismo pasó con Kodak. Kodak, cuando ha llegado al mundo de la máquina digital, ha llegado 10 años después, cuando ya todo el mundo tiene máquina digital, y ahora la máquina digital ya es o estilo reflex, o ya el mundo ya usa el smartphone. O sea, ha llegado tardísimo. Se acabó el mercado, ya está. Hubo innovación de ruptura. Y el vehículo eléctrico tarde o temprano va a ser eso. Va a ser un vehículo diseñado específicamente para ser eléctrico, no va a ser una adaptación. Eso sí más o menos es la visión que tengo yo y la visión que hemos tenido desde el colegio. El vehículo va a ser especial para ser eléctrico, no va a ser una adaptación. Pues muchísimas gracias. Pues gracias, Uriol. Voy a plantear un par de reflexiones y a partir de aquí, pues bueno, entablamos el debate si así se cree oportuno. Yo de todo lo comentado hay un tema que me parece realmente capital y es dónde se emite el humo. Y ya sabemos que el humo va de un sitio a otro, se mueve y, por lo tanto, el problema no es de emitirlo localmente acá o allá, sino de emitirlo sí o no emitirlo. A día de hoy, las baterías y, por ejemplo, el Prius en su motor es un ejemplo de ello, tiene unos 20 kilos de tierras raras, un metal, un material, como dice su nombre, pues muy raro. China tiene el 95% de los recursos conocidos en este momento y hay muy poco material de él. Los LEDs tienen materiales de este tipo, europio, samario, neodimio, etcétera, etcétera. Esto, a día de hoy, plantea evidentemente un problema ingente en cuanto a disponibilidad de recursos para generar este tipo de productos. Es lo mismo que decir que para conseguir una tonelada de acero, pues se necesitan 900 kilos de mineral. No llego a la tonelada, pero bueno, la eficacia es muy grande. Para conseguir una tonelada de oro se necesitan 2.000 toneladas de mineral. Pues esto pasa con este tipo de materiales. Por lo tanto, realmente el consumo es importante y las emisiones que generan, pues también lo es. Las turbinas eólicas, etcétera, etcétera, también tienen este tipo de minerales. Hago también otra reflexión y lo voy encaminando a lo que me toca, que es el tema de los materiales. De todo el petróleo que se extrae, ni siquiera el 8% se dedica a hacer plásticos. Y el plástico ha reducido el peso del automóvil y, de hecho, está dando pie al diseño de estos nuevos vehículos eléctricos pensados para ser eléctricos, pues realmente en un 60% en los últimos 20 años. Esto es consumo energético, esto es gasolina y a día de hoy, si luego hay una ponencia desde el punto de vista del diseño, pudiésemos diseñar para desarmar, diseñar para reciclar correctamente el uso de estos materiales plásticos o compuestos, pues realmente no sería un problema. Y finalmente, lo último que me planteo es que cuando llega el verano, pues aquí en esta ciudad, los días que hace calor, la red se satura y, por tanto, los aires acondicionados no son capaces de abastecer a las viviendas que se están nutriendo de ello para refrescarnos por la noche.
Yo no me imagino qué pasaría si todos los coches fuesen híbridos, si realmente la red, híbridos o no, vamos, eléctricos, si realmente la red que tenemos tiene capacidad o no tiene capacidad para alimentar a estos posibles coches que nos van a permitir circular, cuando realmente entendemos que el problema en la ventilación seguramente es no disponer de un lugar donde podamos abrir las ventanas, no oír ruido y tener ventilación cruzada, y el problema de los vehículos seguramente sea el que los vehículos se llenen o pongamos puertas en las ciudades, hagamos un sistema de circulación diferente, alquilemos los coches o tengamos otro sistema que nos permita circular por las ciudades para poder tener la conciencia limpia de decir que no estamos emitiendo CO2. Por lo tanto, estas son mis dos grandes planteamientos o preguntas que lanzo aquí a la mesa. No sé si el sistema eléctrico a día de hoy es ni mucho menos eficaz y si será rentable y, lo más importante, si no emite CO2, porque estamos hablando continuamente de que el vehículo eléctrico es cero emisiones. Yo personalmente no creo que esto sea así. Por lo tanto, este es un tema. Y el segundo es que la tecnología asociada a este vehículo eléctrico, a día de hoy, las emisiones que tiene también son realmente importantes y hay que asociarlas al vehículo. A partir de aquí, si alguien toma la palabra. Yo vengo un poco más optimista, Claro, yo vengo un poco más optimista. Lo primero que yo vengo a hablar mucho de la moto, no de tanto del coche, pero la red, en cuanto, si os hago un ejemplo, si cambiásemos todas las motos que tenemos en Barcelona, 300.000, y las pasásemos a eléctrico y cargasen una vez al día, serían 1.200.000 kilovatios hora, que en cuanto a red, el impacto es relativamente poco. Estoy hablando de moto. Y luego que buscamos la piedra roseta no existe. Siempre hay un equilibrio entre lo que queremos conseguir con lo que perjudicamos por un lado. Y nos tenemos que plantear cuáles son los problemas inmediatos que tenemos. Está hablando del CO2, pero sabemos que los contaminantes más problemáticos para la salud de cada uno de nosotros cuando salimos a la calle no es el CO2, sino que son pues, los NS, etcétera, son las partículas contaminantes. Eso es lo que nos mata. Y, por tanto, tenemos que determinar qué es lo que queremos hacer, si queremos respirar un aire mejor o peor, ¿no? Por tanto, creo que en ese sentido el vehículo eléctrico, yo me refiero un poco más a la moto, pero el vehículo eléctrico es la solución, porque ya no hay contaminantes ni partículas contaminantes que nos chupamos cada día. Otra cosa es el CO2, que estoy de acuerdo que tanto en la fabricación o en el desarrollo, etcétera, etcétera, emitirá más o menos CO2. Pero lo que es las partículas contaminantes las solucionamos, ¿no? Y luego, yo creo que hay otro problema, y que estamos hablando mucho de la movilidad. Una cosa es el vehículo eléctrico, la otra cosa es la movilidad. Si hablamos de movilidad, tenemos que buscar soluciones dentro de las ciudades para que nos desplacemos todos, no solo con un vehículo, sino con un vehículo compartido, estilo bicing o car sharing, como hay ejemplos, que nos permitan disminuir el número de coches en la ciudad, ¿vale? Y quiero un poco irme a lo que ha comentado varias veces Uriol sobre qué se está haciendo en el vehículo eléctrico, ¿no? Al menos en la ciudad de Barcelona. En la ciudad de Barcelona se ha tomado bastante en serio el tema de la implantación del vehículo eléctrico. Empezó un poco desorganizado, vamos a poner puntos eléctricos aquí y allá pensando en coche, cuando se vio que el coche eléctrico está pensado solo para cargarse en casa. O sea, un coche eléctrico que una carga lenta, estábamos hablando de 8 horas, nadie está planteando poner un punto de recarga a la Eixample para recargar el coche. O sea, no tiene sentido, y más en zonas verdes, en zonas azules, no tiene ningún sentido. Por tanto, el coche está pensado para recargar en casa. Por tanto, creo que el concepto del vehículo eléctrico está muy bien, porque cuando llegamos a casa normalmente son las 7, las 8, y por tanto las recargas más o menos de todos los vehículos serían en recarga hora valle, y por tanto el equilibrio de la red estaría bien pensado. Entonces, ¿por qué se pone puntos de recarga en superficie? Pues nosotros lo tuvimos muy claro desde el principio, que eran para moto. O sea, la moto, estamos en una ciudad, la primera ciudad europea en número de vehículos densidad, después está Roma con 400.000, nosotros estamos con 300.000, pero el vehículo de las dos ruedas tiene una usabilidad totalmente superficial. O sea, la moto, el 65%, 70% del parque duerme en la calle, por tanto, la recarga de la moto tiene que ser en superficie.
Por tanto, el ayuntamiento vio claro eso, entonces crecimos en red, crecimos en puntos de recarga, seguramente menos de lo que deberíamos, y se ocupó de otras cosas como es el tema de la interoperabilidad. O sea, en Barcelona hay 2 o 3 tarjetas, pero todos los vehículos de Barcelona que tengan una tarjeta de Barcelona pueden recargar en cualquier punto de Barcelona, tengan la tarjeta que tengan. Por tanto, el tema de la interoperabilidad lo tenemos. Y además hemos sido punteros, somos punteros en tema de monitorizaciones. Laia me parece que se ha ido, pero Laia ahora mismo se nos podría decir en su teléfono móvil cuántas recargas se están haciendo en este momento, cuántos puntos están libres, cuántos puntos están ocupados en las estaciones de recarga y cuántos puntos están, tienen un problema de uso o tienen una contingencia. Por tanto, la monitorización está totalmente prevista y ya está funcionando en la calle. ¿Para qué? Pues bueno, parece lógico que no podemos tener un punto de recarga por cada moto. Por tanto, tenemos que hacer políticas e iniciativas para ir repartiendo ese punto de recarga, pues sea planificando, reservando, bonificando la tarifa de determinadas, pues un poco como el teléfono móvil, pues tú tienes tarifa tarde, tarifa mañana, tarifa todo el día, pues ir perjudicando y bonificando aquellas recargas que consideremos que nos interesan en cada momento. Y otra cifra rápida es de que precisamente la moto ha crecido sustancialmente el último año. Hemos crecido en número de matriculaciones y hemos crecido en número de recargas. Sobre todo este último trimestre se ha notado mucho el número de recargas y consideramos que la moto sí que debe ser un vehículo a cambiar en esta ciudad, sobre todo porque las exigencias de autonomía no son tan elevadas como los coches y por tanto es un vehículo ideal para ir introduciendo poco a poco el tema de la moto eléctrica. Y acabo muy rápidamente. Yo creo que el vehículo eléctrico es una oportunidad para el tejido industrial de este país. Es decir, tiene razón Oriol de que el vehículo eléctrico no tiene ningún secreto, solo tiene un secreto que es la pila. Pero la fabricación de un vehículo es muy sencillo. Por eso todos estos gigantes, Volkswagen, etcétera, etcétera, tienen relativamente miedo a implementar el vehículo eléctrico porque cualquiera podría hacer un vehículo eléctrico en su casa y, por tanto, esa tecnología asociada que iba al vehículo de combustión, una tecnología complicadísima, se simplifica mucho en el tema del vehículo eléctrico porque al final son 4 ruedas y una batería. Y un motor eléctrico está diseñado desde hace muchos años y es muy eficiente. Por tanto, vengo con mejores noticias. Bien. Gracias. Sí, bueno, algunos comentarios quizá iniciales derivados de lo que Oriol ha comentado y un poquito también lo que acaba de comentar el otro ponente, el otro compañero de mesa. Cuando se abordan temas grandes, el problema es mezclar todo. Yo he oído comentarios de política industrial, de política económica, de política de I+D, una cierta teoría subyacente conspirativa que siempre está en los adelantos, es que no lo hacen porque no les interesa. Es que luego he oído del vehículo eléctrico y a la vez de los problemas de congestión en las ciudades, de la planificación de las ciudades, ligado con la motorización. No sé, a mí me parece que todo se está sumando y estamos perdiendo realmente de qué estamos hablando. Por hacer unos comentarios muy rápidos sobre el entorno y centrarme luego en el vehículo eléctrico, que es de lo que va el asunto, diría que España es el 8º productor mundial de vehículos, el 2º productor europeo de vehículos totales, de todo tipo, y el primero en vehículos comerciales. Fabrica una gama amplísima de todoterrenos, furgones, derivados de turismos, camiones, autobuses. Tiene un montón de marcas. Y todo eso lo ha hecho sin tener inicialmente capital, habiendo hecho un par de empresas propias que tuvo que vender y conservando con fábricas flexibles y productividad un montón de valor añadido aquí. Cuando se habla de cerrar fábricas, hace muy poquito, y todavía está coleando, es en Francia, donde Peugeot está cerrando una fábrica. Y hay por ahí un informe bastante crítico sobre por qué en España se está dando un nuevo modelo a una fábrica Peugeot y se está cerrando una allí. Lo de los centros de decisión es una polémica fuera de contexto. La historia es dónde dan más beneficios. Por ahí estaríamos más de acuerdo. Si se dan aquí, se quedará valor añadido aquí. Valor añadido aquí son impuestos que se pagan, trabajo, etcétera. Eso es las fábricas instaladas en España. Afortunadamente es un activo industrial en un país que no es el primero en industria en nada,
pero en ninguna de sus comunidades autónomas ni en el total. Fabricamos servicios, fabricamos, pues hasta hace poco, construcción y finanzas. Ahora parece que son los que da el turismo. Alguna industria debemos de tener, y esta industria da un 10% casi de empleo. El 10%. Por ejemplo, en impuestos, 24.000 millones, que no está nada mal. Eso es política industrial, pero no es de mi libro, de lo que hemos venido a hablar aquí. Hemos venido a hablar del vehículo eléctrico. Y ahí lo primero que hay que hacer es delimitar qué es el vehículo eléctrico, en qué medida cambia o no el paradigma del vehículo. Los vehículos son grandes en relación a la persona. Entonces, una persona en su vehículo ocupa un trozo de espacio y eso llevará motor eléctrico o llevará pedales, pero formará un problema de congestión en un sistema cerrado como es una ciudad. Ciudad que, por otra parte, se planificó, las históricas, como en Barcelona, en su Alameda Central, no para el coche, sino para el coche de caballos, que era más grande y tenía delante unos caballos. O sea que no es un problema del motor. Y el problema del motor es fundamentalmente porque el vehículo a motor se ha democratizado y ha llegado a llenar de verdad de coches a las ciudades que no están preparadas para ello. Y es un problema de compatibilidad y de priorización entre usos. Y es verdad que es el tamaño y no la motorización la que debe de combinarse con la bicicleta, con la moto, con el andar, con las zonas peatonales. Y ahí hay una reflexión ciudadana que no se da, por ejemplo, en el interurbano. ¿Por qué no va a haber coches en la carretera que une Barcelona con Gerona? ¿Por qué? Igual que en Estados Unidos, en Nueva York, pues se usa el helicóptero para unas actividades marginales y se regula. Serán minoritarios, pues se puede usar. La cuestión es dónde entra cada uno de los modos y cómo se conforman los diferentes intereses sociales de movilidad, de respeto a la libertad de elección particular, de congestión, de contaminación, etcétera, etcétera. Y eso va inherente al tamaño de aquello en lo que nos queremos mover. Y no lo confundamos. Luego está la motorización. Hay motorizaciones prácticamente no contaminantes, como podría ser los pedales, no deja de ser algo que mueve, bueno, uno lo mueve, o hay cosas más contaminantes, como podrían ser los vehículos de combustión interna antiguos. Entonces, eléctrico lo que va es a resolver un problema de contaminación, un problema fundamentalmente de una contaminación muy especial, que hasta hace poco no se daba, o no teníamos conciencia de que se daba, que eran los gases de efecto invernadero, el calentamiento global. Lo otro sí lo sabíamos, las partículas. Sí sabíamos de los NOx, los óxidos de nitrógeno, sí sabíamos el CO, todos sabíamos que era malo y había regulación y la hay, y prácticamente la reducción ha sido del 99% en esos contaminantes. ¿Qué es lo que nos quedaba por hacer? Y desde hace una serie de años está encima de la mesa y lleva a estas reflexiones y a este cambio de paradigma eléctrico, biocombustible, eficiencia, etcétera, el CO2. Que en definitiva es consumos. CO2 igual a consumo. Consumo algo, consumo energía, genero CO2. Sobre todo una energía que se produzca de una determinada manera. Entonces, reduciendo ya el scope del problema, estamos hablando de si una tecnología de motorización va a tener más éxito que otra, cuándo se va a poner. Y no, el fabricante del coche a la motorización le dedica muy poco, una parte muy pequeña de su I+D, aunque está invirtiendo gran cantidad de dinero en ello. Los que más optimistas, después de los gobiernos, sobre el futuro del eléctrico son los fabricantes, más que el público. Luego hablaremos de algunas encuestas, de algún dato de pregunta a la gente, ¿no? Lo que sí invierten es también en conocer qué coche quiere la gente en el futuro, qué coche querrá. Están haciéndose coches cada vez más pequeños, coches urbanos. Es otra manera de mejorar la eficiencia, no solo cambiar la planta de motorización. Hagamos el coche más pequeño y de paso tenemos menos problema de congestión. Los microcoches, estos Smart y de este tipo, o muy pequeñitos, están ocupando ya un hueco muy importante en el mercado. No así los eléctricos todavía, de los que luego hablaré. Y en eso también hay otra diferenciación que se suele hacer muy rápido. El híbrido frente al eléctrico o como eléctrico. El híbrido no es un eléctrico. Un motor híbrido es una mejora de eficiencia del motor térmico convencional. Es como el start-stop. Es un motor de combustión que cuando estoy rodando me está cargando una pila que luego me permitirá reducir el consumo. Pero no es un vehículo que tenga una planta motriz basada en electricidad. Es un motor que genero energía a través de echarle un combustible, quemarlo y lo que me sobra, en vez de dilapidarlo, lo almaceno en una batería.
Y esa batería me permite rodar luego y bajar el mix de consumo. Lo mismo puedo hacer, en vez de tener un Prius, tener un Smart pequeñito y a lo mejor consumo menos sin tener necesidad de hibridaje. Es una cuestión de al final cuánto CO2 me da. Pero estamos hablando de mejoras dentro de un paradigma técnico convencional. El salto al eléctrico ya es otra cosa. El salto al eléctrico implica cambios muy importantes. Está en lo que se llama en tecnología, sobre todo en tecnología de innovaciones, la separación tecnológica. La separación del híbrido respecto de un motor eficiente es pequeña. La separación del térmico a un eléctrico puro o un híbrido enchufable, que sería lo mismo, sería cambiar al revés. El enchufable es que básicamente es un eléctrico, pero tengo un motorcito para ayudarme si en algún momento me quedo sin autonomía, etcétera, ¿no? Ese eléctrico, ese ya cambia algo tan importante como son los hábitos de uso de esa máquina que me va a dar movilidad, me va a dar servicio de movilidad. ¿Por qué? Porque ya no puedo ir tranquilamente por la carretera o por la ciudad y, mira, me queda poco en el depósito, voy a cargar. No, tengo que pensar, tengo que planificar cuándo cargo y cuándo no cargo. Tengo que pagar un coste adicional porque hoy por hoy sale bastante más cara. Y luego tengo otra serie de problemas asociados a su tamaño, a la manera en que trabaja un vehículo eléctrico, que tiene que acostumbrarse el ciudadano. Entonces, esa barrera, ese salto, es el que todavía no se sabe si la sociedad lo quiere o no. Se apunta a un motivo ecológico, el vehículo eléctrico es un motor eficiente, limpio, etcétera, pero no sabe cómo va a repercutir en su vida diaria. Y, de hecho, se está produciendo una dualidad. Cuando les preguntas si tienen intención de comprar o si les gustaría tener y si creen que es bueno tener un vehículo eléctrico, la población en España, pero también en la Unión Europea y en Estados Unidos, en torno al 80-90% dice que sí. Cuando subes ya en las preguntas y llegas a intención de compra probable, que pasa por está usted informado, ha pedido información, etcétera, nos movemos en porcentajes del 3-4%. Esa es la historia. Yo recuerdo una mesa redonda parecida a esta en la que, lleno de personas de la generación de energía eléctrica, personas de compañías eléctricas, incluso personas de la administración pública, que en su obligación, y luego hay un comentario de por qué, está en movernos hacia otra tecnología, está en su obligación, pero yo decía que no se puede dejar al consumidor en el maletero. Hay que contar con él. Un ciudadano de hoy, un consumidor de hoy, solo comprará aquello que quiere comprar, que le convenza. Entonces, en el mainstream de grandes compras de coche, o la gente piensa que el eléctrico es una buena opción, o lo mirará como un espectador. Ah, sí, qué bien, mira, ya se ven algunos. Fundamentalmente ahora, y por dar una cifra, lo que se está vendiendo ahora mismo en España, por ejemplo, en lo que llevamos la estimación de cierre de 2012, eléctricos de verdad, no híbridos, 4.000. Pero es que de los 4.000, turismos y comerciales, los equivalentes a los de combustión, estamos en 800. O sea, pensamos cerrar 2012 con 800. ¿Dónde están el resto hasta 4.000? En cuadriciclos, en motocicletas, en ciclomotores y motocarros. Vehículos urbanos, 100%, donde la autonomía importa y donde la sustituibilidad es clarísima. Pero no entran en ese grupo grande de coches que la gente quiere tener en su garaje. Ese es un problema del que hay que hablar. Y yo creo que hay que contarle a la gente lo que hay para bien y para mal. Y cierro con esto, ¿por qué los gobiernos o por qué los propios fabricantes querrían cambiar de tecnología? Pues porque se está acabando, en un término que los economistas solemos usar, que rendimientos marginales decrecientes, poquito a poquito vamos mejorando el motor convencional, pero cada vez invertimos más y sacamos menos. Y la presión sobre los recursos es cada vez más pequeña. O sea, es cada vez mayor, perdón, y los recursos, fundamentalmente combustibles, se acaban. Y se acaban sobre todo si uno piensa, yo tenía aquí una cifra muy interesante, que por ejemplo, si la China o India tuvieran el nivel de motorización que tiene ahora mismo Tailandia tiene 134 coches por 1.000 habitantes. Estados Unidos 800, 130, 800. España 500, 480 por el medio. Si tuviera el de Tailandia, que está en la cola, 134, China o India, que tienen ahora del orden de 40 o 50, se movieran hacia una cifra como Tailandia, se subieran un poquito en el ranking por abajo, tendríamos 200 millones más de coches en el mundo. Si estuviera en el nivel de Rusia, que está un poquito más arriba, tendríamos 500 millones más de coches en el mundo. Para el 2020, si ahora mismo hay 1.000 millones de coches en el parque, para el 2020 se espera que haya 1.600 millones
de automóviles. Ese crecimiento tiene que venir acompañado de un cambio en la tecnología motriz, porque es la que presiona sobre un uso de recursos y es por la que tiene un efecto CO2 que no sabemos muy bien cómo reducir. Entonces, esa es la cuestión que nos lleva a todos a pensar ahí. Y el coche del futuro, lo harán los fabricantes. Steve Jobs hablaba del e-car. El e-car se parece mucho, por ejemplo, a lo que hace unos días en el Congreso Hispano Alemán presentaba el jefe de diseño de Daimler. Un coche que realmente era y lo decía así, esto es un dispositivo smart, como el iPhone. Realidad virtual, realidad aumentada, bueno, una cosa de tipo Matrix, pero ampliada. Yo me preguntaba, bueno, aparte llevará de un sitio a otro, ¿no? No estaremos en una especie de cabina. Lo harán los fabricantes, porque son los que conocen lo que tienen que hacer y los que tienen capacidad de aunar las distintas cosas y, sobre todo, de seguir lo que el público quiere. Y termino con esto. Los gobiernos, termino esta parte, ¿no? Los gobiernos harán lo que puedan. Los fabricantes seguirán lo que la gente, lo que los gobiernos les manden y lo que la gente quiera. Hasta que la gente no dé un paso claro en pedir un determinado tipo de vehículos, no existirá una oferta a precio razonable para cubrirla. De momento. ¿Tenéis algún comentario? Sí, claro. Debido a mi posición en esta mesa, al tipo de entidad que represento, voy a centrar mi intervención, que va a ser muy breve, en el tema de añadir algo nuevo. Aparte de hablar de vehículos, hemos de hablar de la gestión de movilidad. De hecho, los que me han precedido en la palabra, de una forma más o menos sutil, han ido colocando el tema de la gestión de la movilidad en un tema como el del vehículo eléctrico, que hace ya 130 años que existe. De hecho, existió antes el vehículo eléctrico en tracción automotiva que los que inventaron los señores alemanes Otto y Diesel. Y yo, desde que soy pequeño, uso los vehículos eléctricos. Primero era el tranvía, el metro y el tren. Y siempre me he desplazado en vehículo eléctrico, excepto cuando cojo un avión, que de momento no es eléctrico, y el resto lo hago a pie. Ha habido un apoyo entusiasta en España, en las épocas del tío Gelito, esto me ha gustado, a la implantación del vehículo eléctrico. Y después de 3 años de subvenciones y arduos esfuerzos, vemos que se venden 2 coches al día. Hay mejores noticias de Alemania, son 27. Pero una cosa está, realmente las cifras son muy pobres. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que cuando hablamos de vehículos, la Administración habla de coches y hay otro tipo de vehículos. En Barcelona, por ejemplo, tengo entendido que hay más electrolineras que no coches eléctricos. Algo pasa aquí. Es un producto que cuesta mucho de arrancar. ¿Por qué no se habla también, por qué no se apoya la moto o la bicicleta eléctrica? Ayer, el domingo, en el Arco de Triunfo probábamos bicis eléctricas que por 1.000 euros dan una movilidad estupenda en el ámbito urbano, que es donde se desarrollan la mayor parte de nuestros desplazamientos y donde el vehículo eléctrico tiene su sentido. En relación, por tanto, ¿qué queremos? ¿Coches eléctricos o movilidad sostenible? Es un poco la dicotomía que tenemos. En cuanto también el moderador me preguntaba por escrito hace una semana, los patrones de movilidad. Es evidente que los vehículos eléctricos, particularmente bicicleta y motos, se adaptan muy bien a las pautas de la movilidad urbana, por el tipo de recorrido, por la autonomía que tienen. Entonces, el coche eléctrico en la ciudad podría ser un car sharing. Este verano estuve en París y al lado de mi casa había una batería de coches del Autolib, que además se usaban. Por tanto, yo creo que hemos de integrar el discurso del coche eléctrico con la movilidad urbana, porque si no, vamos a tener como resultado que el año que viene, con mucho esfuerzo, en vez de 2, vamos a vender 3 coches únicamente. Resultados pobres. Las aportaciones del coche eléctrico son de una dimensión muy importante en el ámbito urbano, en el ámbito del ruido que producen, que justamente apenas producen ruido, y en el ámbito de las emisiones, que son 0. Pero desde el punto de vista energético, los automóviles eléctricos no hacen una gran contribución si su consumo de energía no proviene de fuentes renovables. El mismo cálculo que ha hecho el ponente lo ha realizado el profesor Carles Riba-Romeva, profesor de muchos de nosotros en la Escuela de Ingenieros,
en su fantástico libro Recursos energéticos y crisis, el fin de 200 años irrepetibles, en el cual establece que para hacer 1 kilómetro en la rueda de un vehículo has de aportar en la rueda 0,45 megajoules por kilómetro, sea eléctrico o sea térmico. Y para producir la energía primaria en origen en todo ciclo de vida, en un caso es 2,30 megajulios y en el otro 2,23. Por tanto, hay una diferencia de 0,7, apenas imperceptible. Al tanto, cuando este valor, esta equidad, se altera profundamente, es cuando en vez de chupar del mix eléctrico nacional, chupamos de la energía renovable y entonces la eficacia se multiplica pues, por 3, por 4 o por 5. Por tanto, la idea sugiere que quizá como estrategia de movilidad para el objetivo de cambio de pautas y de ahorro de energía, en vez de poner quizá tanto el énfasis en el vehículo eléctrico, quizá ponerlo en un vehículo de transición que incorpore lo mejor de cada cosa. Lo mejor de la sostenibilidad, por tanto, energía eléctrica renovable, lo mejor del comportamiento ambiental en la ciudad, por tanto, el vehículo eléctrico, y lo mejor de la autonomía, que es la gasolina. Estoy hablando concretamente de los vehículos eléctricos enchufables, que primero gastan la energía eléctrica y cuando se quedan sin reserva, utilizan el depósito de combustible fósil. Por otra parte, focalizar, como desde hace 3 años hacemos en nuestro país, el interés en el tema del coche eléctrico, es decir, sobre la rueda, sobre el tipo de tracción, en vez de focalizarlo sobre cómo usamos los vehículos, que es el tema verdaderamente importante, porque si los vehículos en nuestra ciudad, en España, en vez de 1,2 personas por vehículo, llevasen de promedio 2, no habría debate. No estaríamos aquí escuchando esta jornada. El problema sería otro. Y cuando comparamos, por ejemplo, la ocupación de un vehículo normal, que es 1,2, con los 15 pasajeros de un vehículo, un autobús de Barcelona, de TMB, los 45 de los tranvías, los 130 del metro, los 170 de cercanías en Barcelona o los 300 de regionales, vemos que este es el debate. La ocupación, por tanto, la eficiencia. Porque la eficiencia es tanto la tracción como al dividir por pasajero cuánto gastamos en transportar a cada pasajero. Y, por tanto, es pertinente hacer la pregunta que desde el movimiento ecologista se hace en todos los foros. ¿Hemos de sustituir un atasco contaminante por otro atasco verde? ¿Podemos imaginarnos una movilidad en una ciudad moderna, entrando ya en el siglo XXI, sin gestión de la movilidad? Porque las autoridades hablan de comprar vehículos, básicamente chinos, no hablan de gestión de la movilidad. Por último, un tema interesante para mí, que es que cómo afecta un vehículo eléctrico a los patrones de movilidad. Pues yo creo que de forma positiva también por el hecho de que, como tiene la autonomía reducida, el coche eléctrico produce algo parecido al efecto car sharing. Cuando uno va a hacer un desplazamiento, piensa cuál es su alcance, piensa si voy a llegar y, por tanto, es un elemento de racionalización de la movilidad de entrada de otros posibles productos en el momento de elegir el desplazamiento. Y, por último, un tema puro de ingeniería, que es el mundo del cual yo vengo. Es normal que para transportar mi peso, 80 kilos, quizá ahora un poco más después del verano, 82, pongamos, haga falta un vehículo de 1.700 kilos. No tiene, desde el punto de vista de la racionalidad fría ingenieril, no tiene ningún sentido esto. Bueno, estas han sido mis pequeñas contribuciones. Ignasi, ¿quieres comentar alguna cosa? Sí, yo creo que aquí hay un punto muy interesante, que es que yo creo que el problema no es el coche eléctrico y su introducción, sino es aceptar que tenemos delante nuestro un cambio en el patrón de la movilidad. O sea, hay que aceptar que la barrera de entrada para el vehículo eléctrico es tan grande porque implica un cambio
en el patrón de utilizar el coche. A todo el mundo le gusta tener su coche en la puerta de su casa o en su parking, e ir a comprar con su coche, aparcar en la puerta. Entonces, esto va a costar mucho cambiar, porque cambiar los hábitos de las personas pues es difícil. Entonces, yo siempre me lo he planteado desde el otro lado. Hoy en día ya existen tecnologías que permiten mejorar los procesos de la movilidad. Yo creo que antes de plantear la introducción del vehículo eléctrico, que va a venir y será todo un cambio, yo creo, progresivo, porque probablemente nuestros hijos ni se lo planteen, se pueden hacer muchas cosas. Y si no, preguntaros, o no sé si lo sabéis, pero en Barcelona cada día aparcan 1,07 millones de coches y tardan 15 minutos cada vez que aparcan. Entonces, un coche buscando parking durante 15 minutos está emitiendo, pues no sé, 200 gramos de CO2 por kilómetro. Estos son 2.400 toneladas por día. Si este tiempo lo reducimos 3 minutos, estamos bajando 500 toneladas de emisiones por día, solo en Barcelona. ¿Cuánto ahorra el B-Sync? Ahorra 5 o 9 toneladas por día. Estamos hablando de 2 órdenes de magnitud. O sea que plantear tecnologías, medidas que permitan optimizar los procesos asociados a la movilidad puede tener un impacto mucho mayor que plantear cambiar todos los coches, o al menos mucho más inmediato. Yo creo que aquí sí que hay tecnología que hoy se puede implantar y que lo que va a ayudar es a introducir este modelo de conciencia de emisiones, de conciencia medioambiental, y el otro del uso racional del vehículo, que acompañará la introducción del vehículo eléctrico. No sé, desde sensores de control de aparcamiento que antes han aparecido, sensores que siguen los Bluetooth de los teléfonos móviles y nos pueden decir en tiempo real dónde están los coches, por dónde van, de dónde salen y dónde aparcan. O sea, todas estas imágenes que las podemos tener en un teléfono móvil nos pueden permitir optimizar la conducción con vehículo eléctrico o sin vehículo eléctrico. Entonces, si yo voy a aparcar al centro de Barcelona y tengo una aplicación aquí en el móvil que me dice que no hay nunca parkings, es que ni me lo voy a plantear, coger el metro. Entonces, yo creo que es un tema más de concienciación, y las tecnologías que existen nos van a ayudar a llegar al punto donde, por un lado, la demanda, o sea, si yo no utilizo el vehículo para ir al centro porque nunca hay parking, ya no me lo voy a comprar. O voy a alquilar un coche el día que lo necesite, y si es para ir de aquí a Girona, me compraré a lo mejor un vehículo híbrido. Y si, porque tengo 2 hijos y tengo que ir con coche porque vivo fuera, pues a lo mejor me compraré un vehículo eléctrico, pero lo dejaré en el sitio de recarga que este señor me diga. Entonces yo creo que es un punto, un equilibrio, ¿no? Hay una barrera de entrada que hay que superar, que es el cambio de comportamiento, nuestro cambio de comportamiento, el cambio del uso, pero sí que hay herramientas que ya están disponibles con una barrera de entrada mucho menor y que van a facilitar la introducción de este cambio de paradigma. Muy bien, gracias. Hago en este momento un pequeño resumen así fácil y rápido. Yo creo que me da la impresión de que al final el sensor o el móvil o el smartphone nos ha de ayudar y solucionar muchos problemas, pero un poco también la experiencia me dice que los sábados en Plaza Cataluña, en el parking de Plaza Cataluña, es difícil aparcar, y sin embargo todo el mundo que lo sabe, todo el mundo viene y hace las colas pertinentes para tardar el tiempo que toque en aparcar. Creo que ha quedado claro en esta mesa, con las diferentes posturas, que al final el problema no es de emisiones, porque tengamos un coche eléctrico o tengamos un híbrido o tengamos uno de combustión, pues al final las emisiones de CO2, que es la unidad, aparte de NOx y otros elementos, la unidad que mide el consumo energético en estos momentos, venga en la primera parte de la cadena o venga al final, es exactamente el mismo. Se entiende también que la tecnología existe y que, por lo tanto, coche eléctrico o coche de una sola rueda, que no sé si se puede llamar coche, o moto o bicicleta, etcétera, todo el mundo sabíamos antes de venir a esta mesa que no es el problema, que es un problema de concienciación y de que las personas tomen una serie de decisiones y estas decisiones les lleven
a una movilidad más sostenible, porque todos vamos o hemos ido en coche y hemos visto que a nuestro alrededor el resto de coches y el nuestro propio únicamente hay una persona y el coche tiene un súper maletero que se utiliza una vez al año para irte de vacaciones. Por lo tanto, está claro que no tiene sentido. Pero me sorprende que al final la conclusión llegue a que el problema sea tomar una decisión o cambiar unos hábitos, cuando hoy en día nos venden lo que quieren y cuando nos da la gana, aunque realmente no queramos comprar ni entendamos de aquello que nos quieren vender. Entonces, ¿cómo es posible que esta tecnología, estos hábitos, esta manera de entender la movilidad a día de hoy no esté en nuestra sociedad sin ningún tipo de problema, con todos los beneficios que parece que todo el mundo tenemos claro? El 80% creo que estamos dispuestos a comprar el coche eléctrico, pero ni siquiera el 2% se lo compra. ¿Cuál es el problema real de este momento para que esto? ¿Es un problema de administraciones? ¿Es un problema de que unos hablan de coches, otros de vehículos, otros de artefactos y no sabemos realmente qué es lo que queremos? ¿Es un problema de que estamos esperando a que nos lo regalen para poder tener un coche eléctrico en nuestra casa porque así aportaremos un granito de arena, que es lo que los demás quieren? No sé, esta siguiente reflexión es la que planteo aquí. Comentario. Antes decía alguien que todo el mundo aspira a ir a comprar en coche. Esto no es verdad. No es verdad porque el 50% de la población no tiene acceso al coche y porque a poca gente se le ocurre en la ciudad ir a comprar con el coche porque hay sistemas más eficientes para comprar. Y esto de aquí liga también con el tema del cambio generacional. Yo creo que hasta la generación que nació en el año 80, más o menos, tener permiso de conducir, tener coche, era un bien aspiracional. Y hoy la información que nos envían los sociólogos de las nuevas generaciones, mis hijos, por ejemplo, y vuestros hijos, que hay mucha gente de mi edad, o quizá algo más joven, pues indican que ha dejado de ser un bien aspiracional y que la gente que está entre 15 y 30 años está más predispuesta a entrar en la cultura de la gestión de la movilidad. Lo que más me interesa en cada momento para desplazarme, dejando de lado el tema del coche como bien aspiracional. El martes estaba en Madrid, no celebrando el Día Nacional de Cataluña, sino constituyendo la Asociación Española de Operadores de Car Sharing. Entonces allá salió un debate muy interesante, había muchos tecnólogos, se habló mucho de vehículos eléctricos, y salió la historia de que dos ingenieros aseguraban que en 10 años habrá sistemas de conducción automática. ¿Os imagináis qué significa que en las ciudades, en las carreteras, haya sistemas de gestión automática de los vehículos? Accidentes fuera, imprudencias fuera. Y además, en paralelo, hay un mensaje, hay un gran progreso tecnológico que son las tecnologías de información y comunicación, las TIC famosas. Este sistema permite hoy compartir coches. Aquí mismo, en Gerona, somos pioneros a escala europea de un e-hitchhiking, un sistema electrónico para compartir coches que se llama Face Edit, que la traducción sería hacer dedo. Y esto de aquí permite, con un sistema de premios y recompensas, que una persona online pueda recoger a un pasajero. Esto de aquí se podría generalizar y podríamos llegar a aceptar que en las ciudades hay como una especie de flota social, que es como una especie de taxi, pero muchísimo más amplia, que mueva a la gente a modo de pequeños microbuses, en vez del bus del barrio que tiene tan poca ocupación y gasta tanta energía, con un rendimiento social quizá bueno, pero energéticamente francamente malo, pues cambiar las pautas de movilidad. Por tanto, cambio generacional y cambio tecnológico que permiten plantear un horizonte en el 2020 que sea diferente al que tenemos ahora. También allá había unos vascos, que siempre son los más chulos de todos, y explicaban que ya están fabricando en las cooperativas industriales del País Vasco un vehículo que no recuerdo cómo se llama, Irico, que pesa, la traducción literal sería como el Volkswagen alemán, el coche del pueblo, un vehículo que pesa 300 kilos y que se aparca perpendicular a la acera. Y entonces, para salir del coche, el asiento te catapulta para adelante, te pone derecho y sales como de la puerta de un ascensor. Pues claro, estamos pasando de un vehículo estándar ahora en promedio de 1.500 kilos, lo que hablaba antes de la carne humana, a uno de 300 kilos. Bueno, esto es un tema súper interesante también, ¿no? Se va a homologar ese tipo de vehículos
cómo va a cambiar las pautas de movilidad. Yo creo que hemos de tener los ojos abiertos y la mente abierta porque va a haber muchos cambios. Y quien antes se suba al carro de los cambios, antes va a sacar provecho tecnológico e industrial para nuestro país. Yo quiero hacer un par de comentarios sobre por qué la tecnología del vehículo eléctrico no está implantada en las ciudades. Es curioso como creo que estamos todos de acuerdo que la moto es un ejemplo sensacional de vehículo sustitutivo de mañana. Es decir, ¿no? Hay motos ya en la actualidad que hacen 180 kilómetros de autonomía, hay scooters como la Vectrix Litio Plus que está funcionando muy bien, que hace 100 kilómetros al día. Pensar que la media de trayectos de la moto en Barcelona es sobre entre 20 y 25 kilómetros al día, por tanto, cubrimos de sobras las necesidades del vehículo. Y aún así cuesta mucho. O sea, cuesta mucho. Bueno, ¿qué preguntas te hacen cuando vas con una moto eléctrica? Yo que ya llevo 2 años yendo en una moto eléctrica por Barcelona, la primera pregunta, ¿autonomía? Cosa que me pregunto, coño, ¿para qué preguntas la autonomía si haces 25 kilómetros al día? Pero bueno, autonomía y la segunda, ¿dónde la cargas? Decíamos, es que hay muchas electrolineras y muy pocas motos, es que tienen que haber muchos más. Porque cualquiera persona que me pregunta dónde cargas la moto no ha visto un punto de recarga en su vida por Barcelona. Por tanto, no es fácil porque la tecnología es nueva y hay problemas asociados también a conductas, ¿no? La segunda pregunta es ¿cuánto tardas en cargarla? Y cuando les dices 2 horas, se pone la mano en la cabeza, ¿no? 2 horas cargando una moto, pues si voy con la gasolinera y en 1 minuto estoy. Bueno, pues que a lo mejor no necesitas, la moto es muy estacional. La moto la cogemos, vamos al despacho, la dejamos 3 horas ahí tirada en la calle, 4 horas, la volvemos a coger, la dejamos 2 horas tirada para ir a comer y luego por la noche. Por tanto, el tiempo de recarga no es un problema, porque hay tiempos de sobra que la moto está dormida y por tanto se puede aprovechar para recargar. Lo que pasa es que es la conducta nos hemos acostumbrado a una manera de hacer y ahora cambiar la manera no es fácil, ¿no? Entonces, no es fácil la respuesta de cuál es la solución. Seguramente es la conjunción de muchas cosas, el cambio de conducta, etcétera, etcétera. Y seguramente también no se ha hablado por el tema de marca, imagen. En caso de la moto, por ejemplo, no pasa como el coche, que el coche sí que los fabricantes más importantes están poniendo las pilas en sacar modelos nuevos. En la moto no pasa. La gente está acostumbrada a comprar una Scoopy y cuando te preguntan, bueno, yo cuando traigan la Scoopy eléctrica, entonces ya la compraré, ¿no? Y la Scoopy eléctrica no llega, ¿no? Y al final ves un elenco de fabricantes que no los conoce nadie. Vectrix no la conoce nadie. Ahora, el Scoopy la conoce todo el mundo, la Yamaha T-Max la conoce todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, también hay un problema en cuanto a la moto de fabricante grande, ¿no? Y luego el tema de los perfiles de movilidad, ¿no? Yo también estoy súper convencido que la movilidad de la ciudad pasa para que entren menos coches en la ciudad. Lo que pasa es que siempre los que vivimos en Barcelona capital pensamos de una manera y seguramente los que viven fuera de Barcelona piensan de otra, ¿eh? Y es la comodidad de ir en el coche solo, te vas a la hora que quieras, sobre todo profesionales liberales, abogados, arquitectos que no tienen un horario fijado, pero la comodidad de salir de casa, de coger el coche, de aparcar, no sé, aparcar es más complicado, pero bueno, que se lo puede permitir sí, pero si me voy a las 5, me voy a las 5, y si me voy a las 6, a las 6, a las 7 y a las 7 no, y no tengo que compartir el vehículo, que también hay una cultura en principio de no compartir el vehículo, que aquí Bicing ha hecho muchas cosas, que al menos hemos sido capaces de compartir un vehículo que antes no compartíamos, ¿no? Por tanto, el tema de la gestión de movilidad no lo hemos de pensar tanto desde puertas adentro, que haría un ciudadano de Barcelona, que estamos seguramente predispuestos a que si no tenemos que tener una moto, no tenerla. Pues mañana hay un servicio de moto compartida en la ciudad que da un buen servicio, pues seguramente yo no tengo una moto. ¿Para qué voy a tener una moto? Vivo en la calle Muntaner, pues cuando necesito la moto la cojo y la dejo en la calle y adiós, me ahorro seguro, mantenimiento, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que sí que tenemos que preguntar a la gente que viene de fuera de Barcelona. ¿Están dispuestos a hacer sacrificios de hacer, por ejemplo, un park and ride? Se podía hacer un park and ride mañana. BSM, hablando con Ignacio Armengol, BSM tiene 350 plazas de garaje vacías todos los días en el Fórum de las Culturas. Fantástico para hacer un park and ride. Llego, no hago una cola, cuando veo la cola de la Ronda Litoral ya aparco. Ahora, tengo que cederle un vehículo para hacer la última milla o las últimas 2 millas. ¿Que puede ser un Twitch? Que puede ser un Irico, que por cierto he probado el Irico y no es tan bueno como lo pintan,
pero podría ser el lírico, es decir, un vehículo inteligente que yo llego al Park and Ride, cojo otro vehículo, una moto, una bicicleta, un coche pequeño, lo que sea, me desplazo por la ciudad a mi necesidad y luego me reservan otra vez ese vehículo para volver al Park and Ride. Bueno, pues esto, que relativamente sencillo porque ya tenemos parkings para poderlo hacer, de momento no se está haciendo nada, ¿no? Por tanto, es complejo no solo el cambio de conducta de movilidad, sino la implantación del vehículo eléctrico en la ciudad y después también lo que os decía, ¿no? Hay hasta cuánto tenemos que crecer de infraestructura para que la gente esté segura de que habrá un punto de recarga en su casa, ¿no? Hasta cuánto tenemos que crecer. Y por eso esa dicotomía, ese gap que hay ahora mismo entre infraestructura y vehículos. Porque o crecemos mucho en infraestructura para que la gente se sienta segura, decir, bueno, pues me voy a comprar una moto, pero oye, a un radio de 200 kilómetros no tengo problema por la recarga, pues esas cosas sí que influyen mucho en la decisión de la compra, ¿no? Si me dejas añadir alguna cosa al hilo de lo que has dicho, también con lo que ha dicho mi compañero de mesa, con algún matiz. Por un lado, quiero volver a reiterar lo que he dicho antes. La gestión de la movilidad en una ciudad, que es un recinto cerrado, es una gestión de conflictos, en el que cada modo, incluyendo el transporte público, el transporte privado en la modalidad ando, en la modalidad voy en bicicleta, en la modalidad voy en patín o en la modalidad voy en coche, tiene por un lado un respeto a la libertad individual y por otro lado externalidades negativas respecto a la libertad de los demás, que debe gestionarse de una manera adecuada. Pero eso no es el problema de la electricidad o de lo térmico. El problema de la electricidad es un problema global del mundo, que lo estamos calentando, que estamos acabando con algunos recursos que debemos de ceder a nuestras siguientes generaciones y que exige, sobre todo si se sigue las tendencias de motorización, una respuesta global. Pero no va a cambiar el problema del alcalde de una gran ciudad ni el problema de un planificador urbano de cualquier sitio. Ese va a seguir siendo igual y será básicamente cuánto espacio debo asignar a cada uno de esos modos, teniendo en cuenta el recinto que tengo, los usos, las necesidades y la priorización que me den. Insisto, no lo vamos a cambiar porque tengamos motores eléctricos. Sí vamos a mejorar el ambiente global y ahí es donde entraría lo del pozo a la rueda. Es verdad que cuando cambiamos de un eléctrico, de un térmico a un eléctrico, lo que hacemos es alejar el punto de contaminación. En vez de tenerlo aquí, en la calle, al lado nuestro, debajo de nuestro asiento, lo tenemos a lo mejor a 500 kilómetros en una central nuclear o una central térmica o en una hidráulica. Si es renovable, aquello está bastante limpio, pero desgraciadamente las renovables no se pueden almacenar. O lo consumes o se tira. Entonces, ahí hay un problema global, pero no se percibe y no es un problema de planificación urbana. Es un problema de desarrollo económico global en el que todos, incluyendo esos chinos que he dicho antes, que como se motorizaran al nivel de España en los 60 iban a explotar, al nivel de nuestros 600 iban a explotar en parque, ese es el problema. No unas economías muy maduras que cada vez pesan menos en el conjunto del parque y que lo más que pueden hacer es un efecto de demostración y un efecto de buenas maneras y de dar una cierta idea, pero donde va a estar el futuro del automóvil al final va a estar en los BRICS, va a estar en los emergentes de segundo nivel que también hay, en esa zona que dicen los Next 11 que están en África, etcétera, etcétera. Esos son los que van a marcar el futuro de la contaminación global. Entonces son dos problemas y cada uno de ellos, uno es inmediato, le toca al planeador de ahora, ¿qué hago? ¿Cuánto transporte público pongo? Y ahí siempre hay lo mismo, ¿no? Ahí siempre hay un transporte privado que yo decido punto a punto, salgo de donde estoy y voy a donde quiero estar a la hora que yo quiero y impongo a los demás, en cambio, pues una serie de externalidades. Les estoy molestando, sobre todo si en vez de una moto o una bicicleta llevo un trasto de 1000 y pico kilos. Que, por cierto, la investigación en tecnología eléctrica está llevando también a desarrollos muy interesantes en otros temas. Por ejemplo, reducción del peso de los vehículos por cambio de materiales. Está desapareciendo el acero y está yéndose a plásticos súper reforzados en una tecnología muy, muy novedosa. Salida de competición, Audi Ultra es una de las más modernas, sacada de los prototipos que corrían en Le Mans. Entonces están aplicando nuevas fórmulas para quitar peso, porque las baterías pesan mucho. Cambiaremos el motor, pero el peso subirá.
Y lo último que quería añadir es un par de comentarios que tú has hecho que casan perfectamente con las respuestas que da la gente y el problema de la información. Y ahora ya voy a la información sobre el vehículo eléctrico, que es lo que hace que muchas veces la intención primera sea proecológica y sí me interesa, me suena muy bien. Hubo una encuesta en compradores de híbridos en California hace 5 o 6 años y eran entonces, pues, digamos, los más clean del mundo, sobre todo en híbridos, y además del 60% de los compradores efectivos decían que compraba por la imagen que daba de ellos. Lo veían como una forma de exponer sus ideas. Cuando empiezas a entrar en el mundo de la gente que usa el coche para movilidad necesaria, te empiezas a encontrar con problemas y a veces con estereotipos. Y ahí voy a lo que tú decías, estereotipos. ¿Qué 3 problemas detecta la gente de manera inmediata? Primero, el precio. El precio es mucho más caro. Primero, porque la tecnología que está desarrollándose es estado del arte súper último, no hay rendimientos de escala. Cuando se hicieran no 100.000 eléctricos, 100 millones valdrían una centésima parte de lo que valdrá, pero no es el caso, valen mucho más, cuestan mucho más. Si no estuvieran subvencionados, la barrera sería enorme. Entonces, la mayoría de la gente, por otra parte, piensa que si compra un eléctrico va a tener un ahorro. Pues no. Ahora mismo, tal como está la barrera de precio, hay que hacer 15.000 kilómetros al año para empezar a encontrar un break-even en el coste sin amortización. 15.000 kilómetros al año son bastantes kilómetros diarios durante bastantes días. Eso pero en cambio en el de autonomía, que es la segunda problema, encuentra poca autonomía y tiempo de recargar las baterías. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. La mayoría, pero del orden de un 60%, en España e Italia un 70-75%, en Alemania, Francia, Reino Unido alrededor de un 55-75%, consideran insuficiente la autonomía actual, que está entre 180, 200, no la extendida. ¿Qué autonomía? Cuando se les pregunta cuánto tendrían que tener, dicen 480 en Europa, 400 en Estados Unidos, porque es la del térmico. Uno coge la estadística y algo tú decías y ve que el 2%, solo el 2% de la población conduce más de 150 kilómetros diarios. El 75% conduce menos de 80 diarios, el 75%. Y quieren tener 400 kilómetros de autonomía. Hay algo ahí que no se les ha contado. Lo siguiente, la recarga. Tiempo de recarga actual, entre 6 y 8 la completa. ¿Qué se dice la gente que querría? El 60% de los españoles dice que como máximo 1 hora. Se están confundiendo con el iPhone. No es el coche. Bueno, la mayor parte de los coches, el 90% del tiempo de un coche como media está parado. Lo decías tú más o menos. No me digas que no se puede recargar 6, 8 y 12 horas. No, son estereotipos que ahora mismo son los 3 elementos que hacen que la mayoría de la gente sí le guste la idea, pero diga, pero no es para mí todavía. Y es donde hay una mezcla de trabajo informacional y un trabajo de efecto de demostración. Urbano, coche urbano que sí que esto lo reduce, el que va a ser son los cuadriciclos, los que yo he dicho antes que se están vendiendo ya, que empiecen a mostrar que eso vale para usarse, que no es simplemente para poner un spot de lo que va a haber dentro de 20 años. Que va a ser un coche conectivo, que va a hacer de todo con la infraestructura, a lo mejor, pero no es para mañana. Yo el coche que lo tengo que cambiar dentro de 2 años, voy a encontrar algo de eso. Eso hay que contarlo. Y luego el efecto de demostración de las flotas públicas, de las flotas de empresa, esa idea de responsabilidad social corporativa, por ahí tiene que haber. El ciudadano tiene que empezar a entender que puede ser un coche que le dé unas ciertas prestaciones de las de verdad, de las que necesita, no de las que le gustaría. Eso es para el que tenga 2 coches. Para el que tiene uno necesita que le den el pack completo. Y luego una cierta información sobre lo que de verdad necesita. Porque a veces esos estereotipos hacen que ya de entrada se descarten opciones que le podrían ser válidas, ¿no? Y sumando me encontré a uno que compró una moto y me dijo que había comprado la moto porque el vecino la tenía y vio que, bueno, que el tema de autonomía ya iba bien y que tenía un punto de carga cerca de casa que no había visto nunca. O sea, imaginaros el efecto que tiene el hecho de ver vehículos eléctricos en la calle y la demostración de que el vecino o el primo pues ha comprado una moto o ha comprado un coche y le funciona bien, ¿no? Uriol, cuando quieras. Han salido muchísimas cosas. Primero, el precio asusta. Y eso es verdad. El precio es una de las cosas que asusta. El otro día estuve probando el Opel Ampera, bueno, el Chevrolet Bolt. Son 1.800 kilos de coche y 45.000 euros. Asusta, asusta.
Hay motos eléctricas con las que se puede andar uno a 230, 240, motos eléctricas, 230, 240 por hora, de autonomía unos 200, 300 kilómetros, precio 32.000 euros. Bueno, una scooter pequeñita, de estas que 100 por hora, una cosa así, 4 o 5.000 euros, desembolse mínimo, calidad, bueno, ya ahí hablaríamos otro momento. Esto nos presenta un problema. El coste de la energía es muy barato, muy barato. Dices, mal por mal, a ver, comprarme una 125 ahora que me cuesta 3.000, 3.500 euros, me compro una 125 4 tiempos y voy muy contento. El precio de la gasolina va a subir, pero nunca me voy a mirar, nunca voy a hacer el cálculo cuánto me ha costado por kilómetro cuando esa moto la tenga para tirar. Nunca voy a hacer el cálculo, es una de las condiciones que yo siempre pongo. Cuando alguien se compra un coche, nunca te mires cuánto te cuesta por kilómetro. No le sumes los neumáticos, nunca te mires el mantenimiento. Manual del uso, ¿eh? Nunca te mires el mantenimiento, las reparaciones, las ITVs, el seguro, nunca te lo mires, sobre todo. Porque luego así nunca podrás comparar con un vehículo eléctrico, nunca podrás deducir ninguna cosa. Yo sé cuánto ahorro y cuánto me cuesta mi coche en cada centímetro que hace la rueda. Lo sé. ¿Por qué? Porque soy catalán, joder, la pera es la pera. ¿Vale? La pera es la pera. Y yo voy y el euro, el céntimo, me lo miro con lupa. Por eso tengo el coche que tengo y aún me pesa mucho que tengo que para llevar, de hecho, esos 85 kilos de cerdo, y arrastro pues 1.400 kilos de lata. Que no hace falta, porque el 80% de desplazamientos los hago yo solo. ¿Vale? El resto va con pareja, con los amigos, pero es que realmente es un uso muy pequeño. Y eso nunca lo pensamos, ni cuánto nos cuesta, ni si realmente tenemos el coche que se adapta a las necesidades. Luego, respecto al uso de microcoches. En mi casa tenemos 2 microcoches y el mío, porque vivimos muchísima gente. Esa es otra de las cosas. Además los compartimos, que es otro de los puntos que tienen. Pero es una cosa muy cachonda, pero los coches pequeñitos que pesan 850 kilos cada uno, que no es moco de pavo, consumen 6,5 litros. Yo con el Prius llego a 4. Y a ver quién me supera. Y luego dices, no, es que un microcoche gasta menos. No hay ningún microcoche que gaste menos. Un coche pequeño, no un microcoche de esos, un 45 por hora. Y es una de las cosas que parecen paradojales, pero realmente es donde hemos llegado. Los microcoches, los coches pequeñitos, el Volkswagen Up, o que se va a llamar aquí Seat Mii, tampoco van a solucionar este problema porque pesan un huevo. O sea, pesan muchísimo, pesan cerca de 1 tonelada. Y con eso no logramos ahorrar nada, no logramos ahorrar absolutamente nada. Antes te compras un 2 litros TDI y si lo llevas bien, lo conduces bien, logras unas eficiencias muchísimo más elevadas. También depende del estilo de conducción de cada uno, ¿vale? Luego, más cositas que hay respecto a las emisiones de CO2. Eso es una cosa, eso va a la generación. La emisión de gases de efecto invernadero y óxidos de nitrógeno y todo, eso ya basa a la parte de generación. Pero hay una cosa que vamos a seguir teniendo en las ciudades y es muy importante tenerla en cuenta. Las partículas sólidas nos vienen de los frenos, ¿vale? Hace mucho tiempo nos venían de los vehículos diésel y ahora los vehículos diésel lo que le han metido detrás es como un mechero que lo que hace es requemar, o sea, usamos gasoil para quemar estas partículas. Realmente no tienen un filtro. Lo que tienen es un quemador detrás, ¿vale? Es un mechero que quema con gasoil las partículas estas y las hace más pequeñas, las trocea. Pero las partículas que tenemos en la ciudad, las ciudades van a seguir siendo marrones y negras, básicamente por el polvo de los frenos y los neumáticos. Y eso es una cosa que tendremos que aceptar. Hay partículas de eso, las de granulometría más pequeña, 2,5 y 4, esas nos vamos a tener que comer igualmente, porque nos vienen por los frenos. Con lo cual, usar frenos regenerativos va a ser útil hasta cierto punto, pero sobre todo las restricciones y las limitaciones de tráfico y el aligeramiento de los vehículos. Eso sí que nos va a sacar mucha carga de los pulmones, muchísima. Y en eso que me gustaría hacer el incentivo. La limitación de tráfico y la reducción de masa son vitales si queremos reducir realmente la contaminación y las emisiones. Y bueno, con esto, solo una cosa, Ignasi, lo que antes has comentado una cosa que era muy curiosa, que un coche cuando busca aparcamiento por ciudad, que es lo que comentaba, que como no van monitorizados, un coche muy bueno
gasta 200 o emite unos 220, 230 gramos por kilómetro cuando circula muy bien, muy económicamente. Cuando está buscando aparcamiento por ciudad llegamos a los 400 y 600 gramos por kilómetro. Estamos quemando gasolina a cantidades ingentes y cuando estamos haciendo cola no nos lo podemos imaginar. O sea que tomaros el dato de 200 gramos por kilómetro cuando seáis muy buenos, y vayáis muy puestos a 80, constante, en llano y vale. Pero normalmente es una de las cosas que nos va a afectar muchísimo, es las colas y las retenciones. Y solo el último apunte, lo de la conducción automática. Una de las revistas que hoy precisamente leía, esto va por ti, Pau, salía que los coches eléctricos de mañana llevarán un piloto automático. Craso error. El coche es coche. El automático, ¿por qué no lo lleva el coche hoy ya? Si la tecnología está ahí, ¿por qué no lo llevan los coches hoy? ¿Por qué le tenemos que achacar la culpa al automático? No, es que eso lo llevará él lo hará mañana. ¿Por qué no lo hace usted, señor Oriol? No sé. La culpa de echarle siempre la culpa al vehículo eléctrico, ¿por qué esto no hace? No, es que esto lo hará pero el eléctrico. No, ¿por qué no lo hace usted hoy? Pues porque hoy no interesa, hoy no hay tiempo, hoy, por ejemplo, no tengo dinero para tirar en esta investigación. Pues hay cosas bastante curiosas en este sentido. Pues bueno, ya con eso ¿Algún termino. comentario más? Y vamos cerrando. Si os parece, lo dejamos aquí y en 10 minutos pues continúa la siguiente mesa. Gracias.